Prompt. El gran filtro, en el contexto de la paradoja de Fermi, es aquello que impide que surja vida de la materia y, eventualmente, una civilización de nivel superior en la escala de Kardashev. Así pues, quizás el último paso es el improbable, es decir, la explosión de colonización planetaria, pero en el caso de que el último paso, el noveno, no sea el gran filtro y que en realidad el gran filtro esté aún en el futuro de la humanidad. ¿Qué podría ser ese gran filtro? La hipótesis del gran filtro es una teoría que busca explicar por qué no hemos encontrado evidencia de otras civilizaciones tecnológicas en el universo, a pesar de la vastedad del cosmos y las posibles oportunidades para el desarrollo de vida y tecnología. La idea es que en el proceso de evolución desde la formación de planetas hasta el logro de la colonización interestelar, hay al menos un filtro que es extremadamente difícil de superar. Si este filtro se encuentra en nuestro pasado, implica que las etapas previas eran muy improbables. Si se encuentra en nuestro futuro, sugiere que las civilizaciones rara vez superan el desafío final. Hasta ahora, la humanidad ha pasado por varias etapas clave en su desarrollo: la formación de la vida, la evolución de organismos multicelulares, la aparición de la inteligencia, la creación de tecnologías avanzadas y la capacidad de colonizar otros planetas. Si alguna de estas etapas es extremadamente improbable, podría explicar por qué no hemos observado otras civilizaciones en el universo. Si asumimos que el gran filtro está en nuestro futuro y aún no lo hemos encontrado, algunas posibles candidatas para este filtro podrían ser: autodestrucción. Las civilizaciones pueden llegar a un punto en el que no son capaces de controlar su propia tecnología y se autodestruyen. Esto podría ser a través de la guerra, el agotamiento de recursos, el cambio climático no gestionado u otros factores. Barreras tecnológicas insuperables. Puede haber límites fundamentales en la comprensión científica y tecnológica que impiden el avance hacia la colonización interestelar. Por ejemplo, podrían existir desafíos insuperables en la física o en la comprensión de la energía. Desafíos biológicos. La expansión a otros planetas podría enfrentar desafíos biológicos imprevistos, como la incompatibilidad entre los sistemas biológicos de la Tierra y los de otros planetas. Limitaciones de recursos. A medida que una civilización se expande, puede encontrar limitaciones en recursos esenciales como la energía, el agua y los elementos químicos necesarios para la vida y la tecnología. Falta de motivación. Puede ser que las civilizaciones lleguen a un punto en el que pierdan la motivación para la exploración y la colonización interestelar, ya sea debido a desafíos sociales, políticos o filosóficos. Filtros socioculturales. Las estructuras sociales, políticas o culturales podrían dificultar la cooperación global necesaria para superar los desafíos finales. Eventos cósmicos catastróficos. Eventos como supernovas cercanas, impactos de asteroides masivos o estallidos de rayos gamma podrían amenazar la supervivencia de las civilizaciones avanzadas. Fenómenos naturales raros. Podrían existir fenómenos naturales raros que afecten negativamente a las civilizaciones en su desarrollo. Es importante destacar que estas son solo especulaciones y que la hipótesis del gran filtro sigue siendo una idea teórica. No sabemos con certeza cuál podría ser el gran filtro ni si realmente existe. La búsqueda de otras civilizaciones y la comprensión de nuestro lugar en el universo siguen siendo temas de investigación y debate activos en la astronomía y la astrobiología. Prompt. Si se considera que estos son los pasos para el desarrollo de la vida y la civilización. El sistema planetario adecuado. Moléculas reproductivas. Vida unicelular. Vida unicelular compleja. Reproducción sexual. Vida pluricelular. Animales con cerebros grandes usando herramientas. El estado actual de la humanidad. Explosión de colonización. Y que cada uno de los pasos anteriores puede constituirse en el gran filtro. ¿Por qué hay quien considera que encontrar vida unicelular en Marte sería una mala noticia? La posibilidad de encontrar vida unicelular en Marte no se considera necesariamente una mala noticia, pero podría tener implicaciones significativas desde la perspectiva de la hipótesis del gran filtro y la búsqueda de vida extraterrestre.
Aquí hay algunas razones por las que algunos podrían verlo como una noticia que plantea interrogantes. El gran filtro en el pasado. Si encontrar vida unicelular en Marte fuera relativamente fácil, esto podría indicar que la formación de vida unicelular es un paso más común en el desarrollo de planetas de lo que se pensaba. Esto a su vez podría sugerir que el gran filtro se encuentra en pasos posteriores del desarrollo de una civilización, lo que podría ser preocupante si esos pasos son particularmente difíciles de superar. Esto sería una mala noticia porque significaría que es poco probable que alguna vez encontremos otras civilizaciones inteligentes. Si el gran filtro está en nuestro futuro, entonces es probable que nos enfrentemos a los mismos obstáculos que cualquier otra civilización. Y si el gran filtro ya ha sucedido, entonces podríamos ser la única civilización inteligente en la Vía Láctea. La escasez de vida pluricelular. Si Marte albergara vida unicelular pero no vida pluricelular más avanzada, podría plantear preguntas sobre por qué la transición a formas de vida más complejas es rara en el universo. Esto nuevamente podría estar relacionado con la existencia de un gran filtro en etapas posteriores del desarrollo biológico. Contaminación terrestre. Si encontramos vida en Marte y resulta ser similar a la vida terrestre, podríamos enfrentar desafíos éticos y científicos relacionados con la posibilidad de haber contaminado Marte, con microorganismos terrestres a través de nuestras misiones espaciales. Esto podría dificultar la determinación de si la vida en Marte es realmente nativa o si fue llevada allí por nosotros. Orígenes independientes de la vida. Si la vida en Marte resultara ser diferente de la vida en la Tierra, eso podría indicar que la vida tiene la capacidad de originarse de manera independiente en diferentes lugares del universo. Esto sería emocionante desde el punto de vista científico, pero también plantea preguntas sobre por qué aún no hemos encontrado otras formas de vida en otros lugares. Encontrar vida unicelular en Marte sería un avance científico significativo y emocionante, pero también podría plantear preguntas importantes sobre el desarrollo de la vida en el universo y su relación con la hipótesis del gran filtro. No necesariamente sería una mala noticia, pero definitivamente podría tener implicaciones profundas para nuestra comprensión de la vida y el lugar de la humanidad en el cosmos. Si estás interesado en ahondar en los temas de la hipótesis del gran filtro, la búsqueda de vida extraterrestre y la evolución de la civilización, aquí hay algunos teóricos y libros que podrían resultarte útiles. Teóricos y científicos. Robin Anson, economista y escritor que ha contribuido a la discusión sobre la hipótesis del gran filtro y sus implicaciones en la evolución de la civilización. Puedes explorar su trabajo en blogs y publicaciones académicas. Nick Bostrom, filósofo y autor de Superinteligencia, Adds, Dangers, Strategies. Aunque este libro se centra principalmente en la inteligencia artificial, también aborda la idea del gran filtro y las implicaciones para la humanidad. Seth Shostak, astrónomo y director del programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, en el Instituto SETI. Ha escrito sobre la búsqueda de vida en el universo y las implicaciones de no encontrar señales extraterrestres.